Hola, buenos días, señoritas. Laura y compañera, Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿cómo están? Bien, sí, señor. María Fernanda, Paula, Jessica, Valentina, Caterina, Angie, Rosalba, Laura, Andrea. Profe, yo estoy conectada a dos dispositivos. En uno sí tengo la cámara y en el otro no. Ah, bueno, sí, en un dispositivo veo tu techo. Diego, buenos días. Buenos días, profe. Bien, ¿ya han visto la película? ¿Ya la vieron o no han visto la película? No, señor. Algunos sí, algunos no. Bueno, ok, listo. Vamos a trabajar un tema, voy a manejarlo pues a manera pues como magistral, porque vamos a hablar de unos estilos de aprendizaje que debemos tener en cuenta pues precisamente para poder ver, evaluar, entrar como en contexto con los docentes y pues poder como alinear un poco los procesos terapéuticos de acuerdo a los estilos de aprendizaje. Cada uno de nosotros tenemos estilos de aprendizaje diferentes, tenemos técnicas de estudio y métodos de estudio diferentes. Entonces, en ese sentido, pues vamos a, pues a manejar ese tema, ¿sí? Cómo las cosas se han venido presentando con el transcurrir del tiempo. Algo así como, no sé si ustedes vieron en su momento La pelota de letras, este stand-up comedy de Andrés López, que tiene que ver como con esas generaciones un poco, de cómo ellos estaban allí como involucrándose en sus contextos, de acuerdo a la edad que tienen los digamos, las personas que están inmersas en el ámbito educativo. Entonces, vamos a trabajar esa parte. Entonces, permítanme, voy a compartir con ustedes un PowerPoint para entrar en materia. Luego, hay algunas personas que me deben una presentación, pues entonces es para que lo asuman después de que yo trabaje lo que tengo que trabajar. Me preocupa, Cristian, que ayer no estuve en clase y hoy tampoco lo veo que haya ingresado. ¿Sabes algo de él, María Fernanda? ¿De Cristian, profe? Sí. No, señor, pues yo a él No. le escribí y todo para darle la información de la exposición, pero pues él a mí no me escribió. No nada. responde, ¿no? Si no responde, no sé en qué anda este muchacho. Pero bueno, pues vamos a también a escuchar muy atentamente el tema de Laura y también pues vamos a tratar de escuchar a Rosalba. Entonces vamos a comenzar. Al finalizar digamos, mi presentación, escogeré algunas otras personas para que trabajen ciertos temas que tienen que ver con sus estilos de aprendizaje, ya viéndolos desde un punto de vista mucho más teórico, con ciertos psicólogos que trabajan esa parte. Entonces ya cuando vayamos a terminar mi presentación, yo les digo y escogeré las personas para que trabajen esos temas. Entonces permítanme, vamos a compartir este PowerPoint.
Permítame un instante, necesito así se esté grabando. Estamos grabando. Bien, en cierta manera la introducción que yo les di ahorita a ustedes con respecto a los estilos de aprendizaje, cada uno de nosotros en nuestros procesos de conocer más, de entrarnos a donde ahí está ingresando Cristian, de conocer un poco más y lógicamente aprender, nos damos cuenta cómo en el transcurso del tiempo pues hemos venido recogiendo mayor información, recibiendo mayor información y lo hacemos de diferentes maneras. Hay algunos que somos más dados a ser auditivos, otro a ser visuales, otro a ser kinestésicos. Entonces, pues, cada uno, digamos, lo está interpretando, lo está identificando de acuerdo a cómo le haya ido mejor. Seguramente, si yo soy mal dado a ser auditivo, pues seguramente eso lo voy a tener mucho más presente, esa parte del escuchar frecuentemente, como que se me queda mucho más la información cuando presto demasiada atención. Entonces, esa parte es lo relacionado con esos estilos de aprendizaje. Hay personas que inclusive entran a las aulas de clase y toman una que otra nota porque pues están mucho más atentos a lo que dice el docente. Entonces ahí vemos nosotros que pues, son más auditivos, ¿no? Entonces vamos a mirar eso. Pero para entrar en ese tema de los estilos de aprendizaje, pues tenemos que mirar esto, lo que yo les comentaba, ¿no? De estas generaciones que realmente van evolucionando y tienen ciertas características que las vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces está esa generación silenciosa, está los baby boomers, está la generación XS, está la generación milenio, y hoy día hay otro tipo de generaciones, ¿no? Pero digamos que con el transcurrir de los tiempos, digamos que esos son los que de pronto vamos a estar como analizando. En esta generación silenciosa, en el que el tiempo va de 1925 a 1949, si nosotros nos remontamos a esa época, pues lógicamente había o existía una serie de parámetros, de aspectos relacionados con el aprendizaje tradicional. Entonces realmente eso está muy de la mano de eso, ¿sí? ¿Cuáles son las características de estos personajes de esta generación silenciosa? Pues como su nombre lo indica, son personas o eran estudiantes que eran pues, supremamente receptivos, más casi nunca opinaban, pues porque pues, en última no se les permitía. Entonces acá se plantea como que esa generación era ahorrativa por carencia de bienes, había mucha más crisis económica, digamos que se dedicaban más que todo al trabajo, los hijos casi no podían asistir a la parte educativa porque pues necesitaban prácticamente sobrevivir. Y ese tipo de responsabilidades y ese tipo de carencia económica, pues lógicamente hicieron que crecieran con responsabilidades, con personas que tenían que asumir cierto tipo de actividades y que pues no les quedaba tiempo para esa parte de aprendizaje. Eran controlados, pues lógicamente con una disciplina mucho más rígida, estricta, y pues lógicamente pues eso llevaba a que tuviesen que hacer caso
cuando estaban en sus actividades que les correspondía, según lo que los padres o los adultos les exigían. Y eso, pues, lógicamente, pues, implicaba, pues, el autosacrificio, ese autosacrificio, precisamente, pues, porque, pues, no tenían la oportunidad de generar aprendizaje, de aprender, de tener ese conocimiento que le iba a favorecer para más adelante pensar en una vida diferente. Entonces, como que no se salían de esos parámetros porque pues había demasiada disciplina, había muchísima responsabilidad y que si lógicamente no cumplían con sus deberes, con sus compromisos, pues lógicamente estaban siendo castigados porque tenían que dedicar a eso, porque todo el mundo tenía que aportar en esos autosacrificios, ¿sí? Entonces, pues lógicamente, pues eso era como el pan de cada día de este tipo de población cuando se habla de lo que es la generación silenciosa. Recuerden que estamos hablando de que esta generación está ubicada en 1925 y 1949, entre ese tiempo. Digamos que lo que era positivo para ellos en esa época era que, pues, lógicamente, pues, todo este tipo de régimen tan estricto, pues, los formaba en carácter, los formaba en que fueran personas supremamente fuertes, decisivas, realmente que no se amedrantaran con absolutamente nada, porque realmente el carácter se venía desarrollando. Entonces, imagínense ustedes un padre totalmente autoritario o unos padres, que no era únicamente el papá o la mamá, sino ambos, o los adultos, como les digo. Entonces, eran padres totalmente autoritarios y ahí sí como decía, o como dice el dicho, que la letra con sangre entra, entonces realmente tenían que generar ese tipo de aprendizaje, pero para el trabajo, para generar ese tipo de actividades que les permitía a ellos sobrevivir por la carencia de esa parte económica. Entonces, digamos que dentro de lo negativo, esta parte del carácter, en últimas, los favorecía. Pero, pues, lógicamente, eso prácticamente se venía presentando de generación en generación, que también esto pues también traía su aspecto negativo, ¿no? Pues porque eran lo mismo que habían recibido ellos y que ellos igual se lo transmitieron a sus hijos y los hijos a sus hijos. Entonces, pues lógicamente esta generación pues realmente era bastante silenciosa y sin ninguna oportunidad de chistar absolutamente nada. La generación XS, acá está ya lógicamente un avance bastante claro en otros aspectos, ¿no? Aquí, pues todas las cosas han cambiado realmente. Si ustedes miran un poco hacia atrás, antes las familias eran bastante numerosas y eso hacía que viviesen en casas grandes, ¿no? Porque era pues el papá, la mamá y tenían pues como 5 hijos, 6 hijos, ¿no? Entonces, digamos que empezaban a tener como ese tipo de circunstancias en donde la familia era bastante numerosa, ¿sí? Pero también, pues, eso empezó a tener sus cambios, porque al principio de la década de los 70, se presentaba eso que yo les estoy planteando, de que la familia era mucho más numerosa. Pero como ya los padres empezaban a tener una actividad mucho más laboral, tanto hombre como mujer, entonces por eso se dice que era la primera generación que sus padres trabajaban. Entonces realmente en este periodo de tiempo se ve en donde ya la mujer empieza a tener un gran poder de adquisitivo, un gran poder económico porque podía trabajar, antes no, ¿sí? Muchísimo tiempo atrás, pues pensaban que pues, únicamente
las mujeres eran vistas como las que tenían que criar a los hijos, las que tenían que quedarse en la casa con los quehaceres de la casa. Entonces, pues como que eso se mantuvo hasta este tipo de generación X, en donde los padres empezaron a trabajar de una manera, digámoslo así, al mismo tiempo. Pero lógicamente eso implicaba cierto tipo de beneficios, pero también implicaba cierto tipo de desventajas, y entre ellas está, pues lógicamente, los divorcios, ¿no? Los divorcios empezaron a notarse en esta época porque, como les decía, en tiempos de antaño, pues las mujeres eran supremamente complacientes, eran muy sumisas y no decían absolutamente nada, no chistaban nada con respecto al estilo de vida que tenía en la casa con su esposo, qué tipo de trato le daba, si era bueno, regular o malo. Entonces, pues realmente, ya tengo que ver la palabra lady. Entonces, realmente eso tendría que plantear como que los divorcios, en el momento que ya la mujer tenía un poder mucho más claro, podía aportar económicamente, podía decir no, entonces pues, lógicamente eso empezó a tener sus aspectos negativos en cuanto a lo que tiene que ver con el divorcio. Entonces ya las mujeres no se quedaban en silencio, ya lo que hacían era pues prácticamente opinar y que se le respetara su decisión, aunque pues lógicamente pues se mantenía pues como esa conducta machista, que si aún todavía en algunos estratos se maneja esa parte del machismo, pues en esa época era aún más fuerte todavía. Pero pues al tener ya de pronto ese poder de decisión, pues las mujeres empezaban entonces a no querer tener ese estilo de vida, a no sufrir todo ese maltrato físico, psicológico, emocional, porque pues, no tenían por qué maltratarla. Entonces, digamos que los hijos en esta generación X o en estas generaciones X, pues lógicamente pues se sentían emocionalmente abandonados. De hecho, alguien en algún momento dijo que el invento más inadecuado que se había podido dar eran las guarderías, ¿no? Porque precisamente como ya la mujer tenía la posibilidad de trabajar y los padres iban a trabajar, entonces, ¿con quién dejaban a los hijos? ¿No? Entonces, ¿qué hicieron los papás? Coger a sus hijos, buscar una guardería para que los cuidaran desde tempranas horas de la mañana para que lo recogieran tipo 4 de la tarde, 5 de la tarde. Entonces, pues lógicamente, la condición emocional era de que pues, no estaba con los papás, se sentían totalmente abandonados. Por eso se habla de que los criados, en una época de materialismo, precisamente en donde pues lo que se hacía era contratar personas para que los cuidaran, para que se llevaran y los alimentaran, los estuvieran pendientes. Y eso pues lógicamente pues también tuvo, todo en su momento tiene un aspecto positivo y tiene también un aspecto negativo. Porque aquí cuando los cuidadores en estos espacios que yo les comento, pues eran un poco como malvados, con mañas, poco adecuados, pues lógicamente se presentaban o empezaban a presentarse esos abusos sexuales o esos maltrato físico, esa humillación. Y como pues en últimas también los pequeños pues como que no contaban absolutamente nada, se guardaban absolutamente todo, no decían nada, pues entonces pues lógicamente eso generaba pues un impacto negativo, ¿no? Entonces ellos, los pequeños en esta época,
esperan más de lo que reciben, ¿no? O sea, como que se sienten como frustrados, por eso hay ese concepto de que se sienten abandonados emocionalmente. Bueno, aquí rechazan las tradiciones familiares porque pues aquí lo que se plantea en este tipo de actividades era que se tenía pues como esa supuesta tradición familiar, pero realmente el aspecto emocional se veía pues como alterado, ¿no? Y al sentirse de esa manera, pues como que ellos pues no soportaban toda esa presión, no soportaban todo ese manejo tan negativo que estaban viviendo y empezaron a incrementarse o a presentarse la conducta del suicidio, ¿no? Entonces, pues, era entender un poco ese contexto de que el aprendizaje era importante, pero el contexto en donde estaban no era como el mejor, ya había maltrato, ya había abusos y no podían opinar, pues entonces pues, la mejor salida, lo que veían como mejor alternativa, como una solución inclusive, la veían como importante y era el suicidio, ¿no? Entonces, pues eso, pues lógicamente, pues no es favorable. No aceptan trabajos que requieran iniciar abajo, es decir, que no había para nada absolutamente ningún tipo de motivación, no había ningún tipo de expectativa positiva, eran como máquinas que hacían y cumplían sus actividades, sus tareas, pero no había esa relación afectiva, no había esa comunicación. ¿Por qué? Pues porque los padres estaban trabajando o la mamá estaba viviendo con ellos únicamente por aquello del divorcio, entonces o las madres solteras, entonces pues realmente no había el tiempo porque llegaban a la casa o la mamá o los padres llegaban a la casa y llegaban cansados o la mamá se ponía a hacer otras cosas, el papá no les brindaba tiempo, pues entonces pues lógicamente no había ningún tipo de motivación para querer hacer las cosas, no había ningún tipo de interés. Es decir, que no veían como una expectativa de futuro como alentador. Entonces, los padres, pues, al mantenerse en esas condiciones tan nocivas, pues, lógicamente, sus niveles de estrés eran supremamente fuertes. Y al tener el estrés, pues, lógicamente, su reacción eh, eh, agresiva era también evidente, ¿no? Ellos eran supremamente castigadores, gritones, que no les gustaba ningún tipo de queja. Entonces, los niveles de estrés eran supremamente fuertes. Entonces, no tenían como las herramientas. De hecho, en esta época no se hablaba de un apoyo psicológico, de un apoyo terapéutico, porque pues consideraban de que ellos son los responsables y se sentían como en la obligación de sacar adelante a sus hijos a como diera lugar. Pero no se daban cuenta que lógicamente ese estrés tan elevado que tenían hacía de que recibieran urgentemente como un apoyo adicional. Entonces, mayor prioridad a su familia que al trabajo y a las relaciones sociales son esenciales, pero en este caso, como no se veía esa integración familiar porque eran totalmente distantes, pues lógicamente, pues esa mayor prioridad era realmente hacia el trabajo. Se esperaba que tuviesen un poco esa integración social o ese dinamismo con la familia, pero con todos estos antecedentes como que les costaba un poco. Debería existir mayor prioridad, pero no la había, ¿sí? No la había porque pues no había en el tiempo. Entonces, acá la educación era muy básica, era más como para la supervivencia, no les enseñaban, por ejemplo, lo que tiene que ver con las habilidades blandas, carecían de habilidades sociales, carecían de muchos aspectos en cuanto a las relaciones sociales. Entonces, pues, su educación era prácticamente básica y con el propósito de apoyar a la familia.
Y aquí estamos entrando a la generación milenio, que estamos hablando del año 1985 hacia el siglo XX, ¿sí? El siglo XXI más que todo, y viene que cómo se venían incrementando. O sea, aquí, si ustedes recuerdan que los muchachos emo pues eran una muestra clara de este tipo de características, porque ellos no se sentían como mosco en leche, se sentían como en contravía, porque realmente todo lo cuestionaban. Y era una manera de protestar y de sentir cierto rechazo a lo que es su núcleo familiar, a lo que es las normas sociales. Y estamos hablando de adolescentes, ¿no? Pues cuando se habla de estos muchachos emo, estamos hablando de adolescentes. Ustedes saben de que los adolescentes se sienten muy grandes, pero al igual están pequeños para tomar decisiones. Quieren hacer muchas cosas, desean hacer muchas cosas. Adolecen, por eso se llama adolescentes. Adolecen de muchas cosas, pero quieren aventurarse, quieren hacer las cosas, pero no lo pueden conseguir. Algunos lo hacen con mayor rebeldía y otros pues, simplemente agachan la cabeza y continúan asumiendo pues como lo que reciben sin ningún tipo de reclamación. Entonces, pues acá se evidencia claramente el suicidio como una alternativa más que una solución, ¿sí? Esa solución, pues para ellos era lo más adecuado, ¿sí? Ellos no veían más allá de que pues, no soportan el sufrimiento, no soportan el impacto emocional, se sienten totalmente abandonados, solos, aislados, como que todo el mundo está en contra de ellos, ¿sí? Y pues para, ¿cómo lo llamaría yo? Para, no quisiera utilizar la palabra, para desgracia, digámoslo, no la quería utilizar, pero para ese tipo de situación, pues lógicamente llegó pues todos estos juegos de consola, el internet y el chat, y entonces pues eran las personas que como ya no tenían que interactuar socialmente, en los años anteriores, en las generaciones anteriores, cuando no existía absolutamente nada de esto, pues entonces la gente se reunía al frente de la casa y jugaban lo que querían al aire libre, no había problemas de absolutamente nada, porque era una manera como muy sana de integrarse, ¿no? Pero como estos muchachos llegan a esta época y están viviendo como una época en contravía para ellos, les llegó pues unas actividades que los mantienen encerrados en su mundo, se vuelven expertos en este tipo de juegos de consola, prefieren el internet porque el internet no los va a cuestionar, aunque ya después en las generaciones mucho más actualizadas ya sabemos de que hay una temática con el ciberbullying que realmente también afecta, ¿no? Pero en este caso, como era lo novedoso, como era lo interesante, pues entonces los muchachos estaban entrando y se estaban conectando y se estaban relacionando con este tipo de actividades. Y bueno, todo lo que implica, ¿no? Ustedes bien lo saben, que implican, pues sí, cosas muy buenas, pero también unos peligros muy fuertes con respecto a la vida misma, a los chantajes, al acoso, al fraude, al robo, bueno, una gran cantidad de cosas. Entonces, yo me acuerdo que cuando empezaron a salir los celulares eran supremamente grandes, eran grandísimos, eso era, de hecho, mucho antes de los que se conocen como panelas, eran más grandes que eso. Entonces,
era como el boom, y pues lógicamente pues la conexión permitía que tuviese la oportunidad, y ahora te doy la mano, la palabra. Entonces, en ese sentido, pues el celular pues también fue una novedad y pues permitía de pronto tener como esa parte del contacto, ya las personas podían acceder, o sea, iniciando el celular solamente las personas que tuviesen buenos ingresos podían acceder a la compra de los celulares, ¿no? Entonces, cuando ya se podía adquirir, porque lo podía uno pagar a crédito, entonces uno podía estar en contacto con los hijos, con los hermanos, con los padres, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque había una conexión continua y era pues, más que todo auditiva, ¿no? En la vida uno, digamos, uno jamás se hubiese ocurrido de que uno tuviera la oportunidad de hacer videollamadas, jamás. O sea, si estamos hablando de los años 80, este ejemplo de las películas de Volver al Futuro, que empezaban a hablar de ese tipo de elementos tecnológicos, de aparatos tecnológicos, uno lo veía como inalcanzable. Eso realmente, eso era una utopía, eso no podía ser. Y miren que ahora estamos hablando, ustedes y yo, por este tipo de tecnología, ¿no? Pero entonces, en esa época, pues era, pues, lógicamente la conexión, lo visual, lo auditivo, porque, pues, o sea, digamos que se permitía, ¿sí? Tienen fortaleza en algunas áreas de conocimiento más que los padres, ¿no? Y esto, pues, no sé si a ustedes les ha pasado, pero los muchachos hoy día, pues, son muy dados a manejar todos estos aparatos electrónicos, celulares, tablets, computadores, y los papás, no, los padres ¿qué les digo yo? Del 95 para atrás, de pronto, o inclusive un poco más para acá, realmente se vuelven un 8 para manejar la tecnología. Entonces, en cambio, los muchachos sí lo saben manejar muy bien. Son muy dados a ese tipo de conocimientos, son muy expertos, son muy hábiles, ¿no? Entonces, digamos que adquieren ciertos tipos de habilidades que no tienen sus padres y en cierta manera eso los empodera, ¿sí? Pero, pues, lógicamente, con toda esta cuestión del internet, del chat, del celular, del poco contacto social, de avanzar de una manera como muy acelerada, hace que haya menos tolerancia y hay una alta discriminación socioeconómica allí, ¿sí? Pues porque pues acá se habla precisamente de las posibilidades que tienen algunos y que otros no las tienen. Entonces, realmente se empiezan a generar como esas diferencias tan grandes en ese aspecto socioeconómico. Pero fíjense que pues acá ya empiezan a evidenciarse un poco como esa ruptura de lo que es el aprendizaje, lo que es la enseñanza, lo que es la metodología, porque hubo un tiempo en donde se estaba generando una alta exigencia académica, pero pues no estaban como preparados precisamente para alcanzar como unos buenos resultados en su rendimiento académico, ¿sí? Eh, Porque pues le daban muchísima mayor importancia a otras cosas, ¿sí? Acuérdense ustedes la teoría del valor de Prema, cuando habla de que a mayor tiempo si yo le dedico mayor tiempo a una actividad, pues entonces eso quiere decir de que esa actividad a mí me gusta mucho, me llama la atención. Entonces, pues si yo tengo en la balanza, en la parte académica, con todo esto que está en el internet, en el chat, en el celular, en la tecnología, pues seguramente pues yo le voy a dar mayor relevancia a lo anterior y no a la parte académica, ¿sí? Y eso pues lógicamente pues raya con lo que son los proyectos de vida, el futuro de los
de los adolescentes, de los futuros profesionales, ¿no? Entonces, realmente se puede estar generando esto. Crecen rodeados con violencia, carencia de familia nuclear. Aquí de pronto, pues como de pronto no hay tanta cercanía con la familia, y de pronto como hay una situación de divorcio más fuerte, pues entonces hay ciertos tipos de comportamientos. Por eso se habla de la normatividad femenina, porque pues los padres están separados, entonces crecen en casas en donde solamente hay mujeres, hay matriarcado, entonces pues lógicamente se presenta pues como esa normatividad. ¿Por qué? Porque hay esa carencia de familia nuclear, perdón. Esa familia nuclear me refiero al papá, a la mamá, el hijo o los hijos, ¿no? Y algo que había cambiado también con respecto a las generaciones anteriores es de que ahorita las familias son más dadas a ser más pequeñas. Yo les decía hace un momentico de que las familias eran enormemente grandes, con 5 o 6 hermanos. Ahora no, ahora lo más que se tienen son 2 hijos, ¿sí? Y el tercero fue por descache, ¿sí? Pero por lo general son 2 hijos como máximo. Es lo que se crea, entonces, como que el hijo único pues tiene ciertas características, el hijo menor o el hijo del medio tienen ciertas características, ¿no? Y si ustedes de pronto quieren mirar un poco la importancia que es el orden del nacimiento, pues Alfred Adler pues nos plantea eso con respecto a la importancia del orden de nacimiento y las características de personalidad que cada uno de ellos tienen al interior de la familia. Pero acá en este caso, pues la familia, como les digo, es mucho más reducida. Inclusive papá e hijo o mamá e hijo, ¿no? Y abuelos o tíos, ¿no? Pero no se habla de la familia nuclear como tal, ¿sí? Bueno, y bueno, acá como el mundo es tan demandante, el mundo es tan acelerado, tan exigente, la sociedad misma, entonces se empieza a generar todo este tipo de situaciones, ¿no? De la presencia inicialmente del SIDA, de la anorexia, la bulimia en las adolescentes, porque ya era muy importante el hecho de sentirse como 90, 60, 90 y la presión social era supremamente grande, entonces empezaron a tener problemas alimenticios las señoritas, las adolescentes, y si eso pues es importante para las mujeres, pues imagínense entonces todo ese nivel de ansiedad que podían adquirir. Y el estrés académico, pues porque de todos modos tienen que responder pues, para poder lograr algo en la vida hacia un futuro. Yo siempre he tenido en claro que la educación ha cambiado enormemente en cuanto a las exigencias. No sé si en algún momento lo habíamos hablado, pero el asunto es que la parte de la enseñanza, digamos, uno simplemente obtenía unos 50 años atrás o más, el ser ya bachiller era un logro enorme. La familia, los padres sacaban pecho cuando lograban que su hijo lograse el ser bachiller. Eso era una hazaña, eso era para mostrarlo. Mi hijo es el bachiller, mi hijo es el juicioso, mi hija. Entonces, pues lógicamente, pues eso era lo importante. Pero, pues ya ahorita, y ustedes ya lo saben, de que ya solamente el ser bachiller ya no es garantía de una calidad de vida, pues, adecuada. Ahorita, pues, es importante, pues, el tener una formación profesional, ¿sí? Entonces ya el ser bachiller ya no es lo in, ¿no? Ya, eso ya está obsoleto, ¿sí? Si lograste el bachillerato, pero te quedaste ahí, creo que no te va a ir muy bien.
¿sí? Hacia futuro, económicamente, seguramente no vas a poder acceder a un cargo importante, ¿sí? Pero entonces ya comienza a verse como importante la vida universitaria y el ser profesional. Entonces ya somos más importantes porque logramos graduarnos como profesionales y ya tenemos un cartón, ya tenemos un diploma, ya tenemos un conocimiento, ya tenemos una experiencia académica para luego ponerla en funcionamiento en una vida laboral, ¿sí? Pero una vida laboral pues que lógicamente pues, va a repercutir de una manera mucho más positiva en lo económico. Entonces ya no es importante solamente ser bachiller, ahora es importante ser profesional. Pero resulta que como la sociedad es tan exigente, la vida laboral es tan exigente, pues entonces ya el ser solamente bachiller, universitario profesional, ya también se queda obsoleto. Y ahorita, aunque no deja de ser bueno, no deja de ser valioso, en lograr una vida universitaria, en lograr una carrera, graduarse, no digo que no sea importante, lo es muy importante, pero ahorita algunos trabajos, ustedes ven hojas vacantes, los requisitos es de que sean profesional y que tengan, no sé, especialización, maestría, doctorado, un segundo idioma, un tercer idioma, lo que sea, ¿sí? Pero entonces ya nos quedamos también cortos si únicamente somos netamente profesionales. Entonces, ese estrés académico no lo está exigiendo la sociedad, ¿sí? Nos lo está colocando allí porque pues tenemos que responder, tenemos que, aparte del estrés que nos da la vida misma, que nos da nuestras relaciones de pareja, la familia, lo económico, pues también está el estrés académico. Y aún con todo eso, pues tenemos que salir adelante. Aún con todo eso tenemos que ser resilientes y lograr, pues lógicamente, buenos resultados en lo que sea, ¿sí? Y lógicamente cuando nosotros llegamos a una edad adulta mayor, a esos años dorados, pues es tener la oportunidad de ver hacia atrás y ver cómo he estado yo, qué hice yo con mi vida. Me siento orgulloso, me siento frustrado, me siento que no alcancé mis metas, ¿cómo me siento yo? ¿Sí? Entonces volteo a mirar y me doy cuenta lo que logré y lo que no logré. Lo que me arrepiento y lo que no me arrepiento. Me arrepiento por no haber hecho esto o me arrepiento por haberlo hecho. Entonces, ahí está como el autocuestionamiento, la desesperanza que de pronto nos dice Erich Fromm en su última etapa de la vida, de las etapas psicosociales que nos planteaba. Entonces, ahí se ve todo eso. Pero esta es la generación milenio, ¿no? Pues ahorita hay otro tipo de generaciones mucho más acordes a nuestro 2021, en donde pues no cambia mucho con respecto a esto, pero pues los muchachos están más dados a irse adaptando. Los muchachos ahorita nacen con ese chip. Pareciera ser de que se ha generado o se ha creado en el ADN ese gen en donde pues ya vienen con ese chip de, pues tal vez porque el contexto así lo vive, así lo siente, y las mamás en embarazo de pronto están en constante contacto con ese tipo de información. Entonces, al parecer como que ese gen hacia las TIC está ahí como presente. Pero lógicamente con todo esto, pues ahorita es mucho más evidente ver niños que se deprimen mucho más fácilmente, niños que de pronto intentan a una corta edad quitarse la vida, niños que de pronto no están preparados para toda esa presión, porque pues realmente se sienten pues lógicamente como desubicados, ¿no? Digamos que eso sería como la generación milenial. Lady, ¿tú qué querías comentar?
Sí, Lady se retiró. Bueno. No sé si tengan alguna pregunta, señoritas, jóvenes, muchachos. ¿Sí me están siguiendo? Sí, señor. Los miro. Sí, señor. Oh, mi amigo Cristian está aquí. Qué bueno. Qué bueno que mi amigo Cristian resucitó. Bien. Bueno, entonces vamos a retomar. Permítanme, por favor. Voy a retomar. Bueno, entonces, en estos estilos de aprendizaje, lógicamente, se determina que cada uno de nosotros, ustedes, yo, en momentos de generar aprendizaje, pues tenemos nuestras propias estrategias, nuestros propios métodos, ¿no? Y nosotros somos conscientes de cómo me va mejor estudiando. Estudio con música, estudio sin música. Es que no había podido hablar, qué pena, lo siento. Es que tuve acá un problema con la pantalla y está totalmente en horizontal. Digamos, con respecto a la que se hablaba del internet y todas esas cosas. Antiguamente o años atrás, que no existían esto de internet, tablet, celular o ciertas herramientas tecnológicas que hoy en día pues en cierto modo han destruido la humanidad, antiguamente cuál era como la distracción o los hobbies o cosas así. Pues a ver, esto yo lo respondo, lo menciono de acuerdo a lo que uno de pronto vivió o lo que uno conoce, ¿no? Si miramos los virus que existían antes, la peste negra, que hay unas fotos en donde hay un grupo de personas en blanco y negro que tienen sus tapabocas, ¿no? Y que murió muchísima gente, pero muchísima más de la que ha muerto con el COVID hoy día. ¿Sí? Mueren precisamente pues, porque la medicina pues, no estaba como tan desarrollada, como tan aventajada como está ahorita. ¿Sí? Que aún estando hoy día también como que el COVID nos cogió como mal ubicados y nos arrolló de una manera absurda, ¿no? Una manera supremamente fuerte. Imagínense en esa época. Y que pues en esta época pues tenemos la posibilidad de manejar todo este tipo de tecnología, todo este tipo de posibilidades que nos brinda lo que ha desarrollado el ser humano también. O sea, nosotros estamos acá porque hay gente intelectualmente muy buena y que ha desarrollado todo este tipo de tips, todo este tipo de cosas tan importantes para nuestro aprendizaje. En esa época, pues no. En esa época no se podía ir al colegio, pues entonces se perdía el año académico, pues se perdía 2 años académicos y tenían que estar encerrados y tenían que no salir y nada. O sea, la hambruna era mucho más fuerte. Las muertes, aparte de la peste negra, también era por falta de alimentación, por desnutrición, por todas estas situaciones y realmente pues eso se veía allí como un factor supremamente fuerte. Ahora, si no hablamos de ningún tipo de peste o de virus, pues lógicamente cuando hablamos de la época escolar, pues era en cierta manera como muy interesante los diferentes juegos cuando uno era pequeñito que realmente uno podía acceder.
juegos que eran totalmente al aire libre. O sea, de pronto hasta teníamos mejores relaciones sociales, teníamos mayor creatividad, éramos mucho más estratégicos, mucho más dinámicos. Bueno, había muchas más cosas positivas que lo que hace ahora unos muchachos que se centran en todo este tipo de aparatos en donde, como les decía hace un momento, de lo que eran los juegos de consola, el chat y el internet. O sea, antes no existía absolutamente nada de eso. Los juegos que existían eran los juegos de mesa, el parqués, el ajedrez, el escalera, el monopolio, bueno, todas esas cosas, y era una manera como de integrar a la familia, ¿sí? De hecho, en la época de los 90 se generó el apagón acá en Colombia, o en Bogotá, no recuerdo bien, en la época de César Gaviria, y entonces esos apagones hicieron de que se madrugaba más, se adelantó una hora el reloj, y entonces uno terminaba de trabajar a las 4 de la tarde, digámoslo así, porque como se había adelantado el reloj, pues entonces uno terminaba de trabajar y aprovechaba la luz día 2 horas más, ¿sí? Que antes de generar ese cambio de horario para ahorrar energía, ¿no? Entonces ahí apareció, por ejemplo, este programa radial que se llama La Luciérnaga, que hoy día pues existe todavía, pero que apareció o se dio inicio por aquello de los apagones. Entonces la Luciérnaga lo que hacía era entretener, reunir a la familia, porque pues había pues, los radios, los transistores, con pilas y todo esto. Entonces la gente se reunía en la sala a escuchar. O la gente se reunía, la familia se reunía para hablar de anécdotas. Entonces de esa manera como que la gente se entretenía. Pero hoy día, pues lógicamente las personas lo que hacen es como pues, darle mayor relevancia a estos aparatos que son buenos, pero que también lógicamente traen cosas muy negativas. Llegan a visitar a los abuelos y llegan todos con su celular y todo el mundo sentado en la sala chateando, mirando el Face, mirando lo que sea, y no se integran, no se comunican estando ahí al lado, ¿sí? Entonces hay algunas familias, algunos padres, algunos abuelos que dicen, mira, si ustedes quieren venir a visitarme, vengan, ustedes entran acá a mi casa, aquí hay un canastico con diferentes cubículos pequeñitos y ahí van a dejar ustedes su celular. Si no quieren, pues entonces no vengan porque yo quiero es que hablemos, que nos abracemos, que tengamos esa integración familiar. Pero si ustedes vienen, cada uno con su aparato celular, a distraerse de una manera individual, pues entonces mejor no vengan, hagan una llamada y listo. Entonces, lógicamente, todo esto tiene su componente positivo y negativo. Bueno, sigamos. Entonces, esos estilos de aprendizaje, como les estaba planteando, pues que cada uno de nosotros tenemos como la manera en donde percibimos y logramos identificar yo cómo logro estudiar, yo de qué manera logro obtener información, cómo la puedo memorizar, qué hago, de qué manera me ayudo. Son la manera de utilizar ese propio método o estrategias a la hora de aprender, ¿no? Según, lógicamente, sus rasgos cognitivos. La psicología lo conoce como ese estilo cognitivo, ¿no? Pues porque yo lo que reconozco en mi forma de aprender que esto me va mejor. Entonces yo lo que hago es subrayar con rojo o con resaltador, o solamente subrayo los títulos o los subtítulos. Bueno, eso es, cada quien ve cómo puede ir generando sus estilos de aprendizaje. Y aquí hay una serie de preguntas que uno podría hacerse como profesor o como psicólogo educativo, o que uno podría como indagar con los docentes también, ¿sí? Lo que uno como psicólogo educativo o como docente podría preguntar a los estudiantes.
es esto, tiene alguna manera de estudiar, tiene alguna estrategia que le funcione para estudiar, y eso es bueno conocerlo, es bueno que nosotros sepamos de qué manera ustedes estudian, de qué manera ustedes reciben información y la procesan y la guardan ahí en su memoria. Entonces es importante saber cuáles son esas estrategias, que tienen, cree que tiene un método o un estilo propio para aprender. Entonces es muy importante. Muchas veces los docentes pues como que no se ponen en esta tarea de saber cuáles son esos propios métodos, esas estrategias, y simplemente atropellan al estudiante sin saber de qué manera realmente le puede funcionar un nuevo aprendizaje. O orientarlo, también orientarlo para que de pronto sepamos de qué manera él realmente está asumiendo su estilo de aprendizaje, su metodología de aprendizaje, y lo que hace es realmente perder el tiempo en el momento que está estudiando. Pero la idea es de que nosotros, como psicólogos educativos encargados de un colegio, o los mismos docentes, sepamos esto. Esto es supremamente importante. Si no tienen estrategia de aprendizaje, si no tienen la manera o la metodología para estudiar, pues entonces hay que creársela, hay que enseñársela, ¿sí? Y seguramente no los va a agradecer o se lo va a agradecer al docente. Uno en la vida, cuando uno está estudiando en la primaria, el bachillerato, pues uno se acuerda de algunos docentes que dejan huella, ¿no? Que dejan huella de una manera positiva o negativa, ¿no? Entonces la idea es como resaltar un poco qué es lo que o qué le dejo yo a mis estudiantes, qué me dejan a mí los docentes también, pues para generar entonces cómo debo yo aprender, de qué manera yo debo utilizar esa metodología que el profesor me sugirió. Bueno, ¿qué entendemos por aprendizaje? ¿Alguien me puede decir, por favor, qué entendemos por aprendizaje? Cristian, quiero escucharlo, Cristian. Cristian. ¿Dónde anda Cristian? ¿Qué entendemos por aprendizaje? ¿Quién me quiere decir, por favor, qué entienden por aprendizaje? Faisuli, dime tú, por favor, qué entiendes por aprendizaje. Profe, pues yo entiendo que es la forma en que uno organiza y recibe la información, y de acuerdo a cómo la organiza cada uno individualmente, así mismo la boca. Ok, vamos a mirar qué tan cierto es lo que su merced está diciendo. María Camila, ¿qué entiendes por aprendizaje? Gracias, Faisuli. Profe, yo entiendo como un conocimiento nuevo que uno va adquiriendo. Aprendizaje es conocimiento nuevo que va adquiriendo. Bueno, ok. Jennifer Gómez, dime por favor, ¿qué entiendes tú por aprendizaje? Profe, como la experiencia también, que Bueno, lo lleva a un aprendizaje. sí, ok, sí, válido. Lo que has comentado, Jennifer, Faisuli y María Camila, me parece que es importante lo que ustedes acaban de decir. Miremos entonces, permítanme nuevamente comparto con ustedes. Cristian. Bueno, muchacho. Bueno, miramos entonces ese concepto de aprendizaje. Ok, aquí está. Miren. Es un proceso de descubrimiento y construcción de significado desde la información y la experiencia, que ustedes lo mencionaron allí, filtrado a través de las percepciones
pensamientos y sentimientos personales. Esta definición me parece muy interesante, junto con la que sigue. Es un proceso que implica un cambio en el individuo por medio de la influencia de sus actos o experiencias. Todo el tiempo nosotros estamos aprendiendo. Todo el tiempo nosotros generamos nuevos aprendizajes o recibimos nuevos estímulos que nos generan aprendizaje. Lo que hoy sabemos, ayer no lo sabíamos. Lo que nosotros estamos adquiriendo precisamente diariamente, pues eso nos hace diferentes y nos hace que podamos estar mucho más preparados para la vida, ¿no? Pues lógicamente hay aprendizajes mucho más funcionales y aprendizajes no tan funcionales, ¿sí? El aprendizaje, o sea, yo puedo aprender cosas supremamente malas, supremamente erróneas, pero eso es aprendizaje. ¿Pero por qué lo aprendí? Porque es que me generó el contexto en donde yo estoy, donde yo crezco, donde yo vivo, pues entonces me generó ese tipo de aprendizaje. Porque es que me toca aprender a las malas, porque si no mi vida corre en peligro. Entonces yo aprendo estrategias para salvar mi vida, ¿sí? Yo recolecto información, guardo información, construyo información. Entonces realmente eso me parece a mí como que está generando pues como ese proceso de descubrir y lo que me genera a mí como ese manejo allí de las cosas nuevas que estamos tratando de tener. Entonces, eso sería lo que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Ese proceso que implica un cambio, que implica un descubrimiento y una construcción. Ese es el aprendizaje. Pero si miramos nosotros, ¿qué significa aprender? ¿Sí? Vamos a mirar qué significa el aprender. Es una manera de aprender que señala una diferencia en la conducta del individuo en sus actividades futuras. El aprender significa acá la importancia que yo le doy a lo que necesito aprender. El aprender es la actitud que yo asumo para estas cosas novedosas. El aprender es, me importa mucho o me importa un poco o me importa nada, ¿no? Entonces, en el aprender realmente lo que hacemos nosotros también es generar pues realmente como una actitud más de disposición y tiene que ver con lógicamente con las actividades futuras, tiene que ver con la manera como yo estoy asumiendo mi comportamiento, ¿sí? Entonces, entre todo eso, pues lógicamente, pues vamos a generar lo que es el aprender, que es esto, liberar la curiosidad, permitir que las personas evolucionen según sus propios intereses, ¿sí? Desata el sentido de la indagación. Yo quiero aprender, por eso los pequeños hoy día, o cuando hablamos del constructivismo, si ustedes están viendo o ya vieron la película, van a encontrar cosas muy interesantes con respecto a estos estilos de aprendizaje, porque los muchachos intentan indagar, porque quieren aprender por sus propios intereses, abrir todo a la pregunta y a la exploración. Los niños en la edad de los 9 años, 8 años, están con la famosa pregunta ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y son muy reiterativos en eso. Y eso pues hace parte de todo ese querer indagar, todo ese querer conocer. Qué bueno que tengan ese tipo de preguntas, que tengan esa curiosidad. Qué bueno que lo tengan, porque de no ser así, pues lógicamente pues estaríamos ante un muchacho que realmente tiende a ser supremamente pasivo y conformista. Bueno, reconocer que todo está en proceso de cambio, aunque nunca lo logre de manera total. O sea, uno jamás deja de aprender, jamás. Uno todo el tiempo está aprendiendo, absolutamente todo el tiempo hay cosas nuevas para aprender. Así sean pequeñas, pero estamos aprendiendo. En la educación tradicional se maneja muchísimo este aprendizaje memorístico, ¿no? Porque aquí lo que se hace es tratar de
guardar la información, es lo que llaman comerse libros, ¿no? La información nueva no se asocia con los conceptos existentes en la estructura cognitiva. Acá lo que hace es memorizar y memorizar, pero no hay una razón del por qué. Esto que estoy memorizando, ¿para qué me sirve? ¿No? Entonces, como que realmente este aprendizaje memorístico, pues lógicamente yo guardo información, pero a veces si me cambian la pregunta, pues entonces yo no sé cómo responder cuando yo tengo un concepto memorístico, pues como que realmente no me lo permite socializar o relacionar con la vida cotidiana. Entonces, se produce una interacción mínima o nula entre la información recientemente adquirida y la información almacenada. ¿Por qué? Pues porque es solamente de memoria. Pero en este aprendizaje significativo, que aquí ya estamos viendo, pues esa parte del aprendizaje, de los estilos de aprendizaje, ¿sí? La nueva información se incorpora de forma sustantiva a la estructura cognitiva. En el aprendizaje significativo, lo que nos quiere decir a nosotros en últimas es de que yo con qué entradas tengo para recibir más información. Todo lo que yo he recibido anteriormente, ¿de qué me sirve para lo que voy a recibir de aquí en adelante? ¿Sí? Entonces, por eso dice que hay intencionalidad de relacionar los nuevos conocimientos con los ya existentes en la estructura cognitiva. Entonces hay unos conocimientos previos importantes y eso yo debo tenerlos para poder avanzar en lo que yo voy a seguir aprendiendo. ¿Sí? Entonces es como tratar de entender de que hay un proceso de aprendizaje que es muy importante, que tiende a ser significativo, porque eso me va a ayudar a mí a obtener mejores resultados en mis nuevos momentos de aprendizaje. Se relaciona con la experiencia y hay una implicación afectiva, ¿no? Porque pues en últimas también cuando se habla de ese aprendizaje significativo, que yo le doy cierta importancia, le estoy dando una motivación importante. Bueno, ¿qué más sería? Bueno, esto en algún momento ya lo habíamos visto, el aprender a hacer, aprender a hacer, pues es la persona, aprender a hacer es como yo lo transmito, aprender a conocer la manera, las estrategias de aprendizaje, aprender a convivir es como yo interactúo con la gente, como yo soy como persona, y todo esto, estos 4 pilares, el ser, el hacer, el conocer y el convivir, me ayuda a mí a tener la oportunidad de emprender, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy siendo estratégico, porque estoy siendo recursivo, porque utilizo mi conocimiento, porque sé hacer uso de las habilidades sociales, de ser asertivo, de conocer a las personas, de relacionarme con ellas y respetar sus espacios para que respeten mis espacios. Entonces, como tengo esos 4 pilares en la educación, en mi vida, como tal, pues seguramente al tener todo eso, pues voy a ser una persona supremamente emprendedora, supremamente rico en motivación, entusiasmado y con ganas de hacer cosas nuevas. Y aquí, pues lógicamente, esos estilos de aprendizaje, era lo que yo les comentaba al principio, cuando se habla de la selección de la información, que es el visual, que es el auditivo, que es el kinestésico. Hay personas que si no abrazan, no se sienten como en su salsa, ¿no? O sea, somos kinestésicos, tocando, ¿no? Sintiendo, ¿no? Entonces, digamos que el kinestésico está muy relacionado con el constructivismo, porque necesitamos aprender haciendo, tocando, palpando, ¿no? Y otras personas pues utilizan la parte visual y la otra la auditiva. El procesamiento de la información tiende a ser lógico porque tiene una estructura, tiene un orden para poderlo guardar en nuestra memoria y tiene que ser integrado, tiene que ser holístico, tiene que ser totalmente estructurado y reconocer de dónde viene, de parte A, de la parte B, de la parte C y cómo integramos exactamente esos procesos de información.
Si hay alguno que falte en ese proceso holístico, pues el aprendizaje queda cojeando, o el aprendizaje o la persona que aprende pues queda totalmente en desventaja con los demás, porque tiene que ser integral ese aprendizaje por medio de la información, del procesamiento de la información, que es muy importante, tiene que ser completo, totalmente estructurado. Forma de emplear la información: activo, reflexivo, teórico y pragmático. Y acá yo lo tengo muy en cuenta con respecto a cuando se pone a hacer mapas conceptuales, a hacer ensayos, a hacer análisis, a hacer interpretaciones. Hay personas que son mucho más reflexivas, que aterrizan muy bien sus ideas, y que en esa actividad pues como que se toman su tiempo y lógicamente pues tienen los conceptos supremamente frescos, los tienen muy claros en su memoria, los aterrizan, los analizan y pues lógicamente lo asocian de una manera pragmática con el diario vivir, con las relaciones que tienen, con las situaciones, por ejemplo, en el contexto de lo académico, del estudiante, en el contexto escolar, pues entonces, pues lógicamente, todo eso que conocemos, todo eso que adquirimos, pues lo empleamos de una manera activa, de una manera reflexiva. Todo eso, toda esa teoría la aterrizamos y es lo que hacemos referencia a lo pragmático, porque es lo que a mí me permite a mí, o me permite a mí ayudarle a los estudiantes, ¿sí? En este caso, como psicólogo educativo o como profesor, es lo que me permite a mí expresarlo de una manera no solamente teórica, sino venga, coloquemos esta teoría en este contexto, cómo lo manejamos, qué hacemos, qué nos dice tal teoría, cuál es el aporte de esa teoría. Entonces lo analizamos y lo interpretamos. Y aquí es donde yo quería que ustedes, para que lo trabajen, son estos modelos de estilos de aprendizaje. Aquí dice que los estilos de aprendizaje versus los estilos de enseñanza. Y lógicamente, pues, la enseñanza tiene que ir, o los estilos de enseñanza, de cómo se le enseña a la gente, tiene que ir muy de la mano con los estilos de aprendizaje, que era lo que yo les comentaba al principio, de qué manera conocemos cómo les gusta aprender a ellos, qué técnicas, qué estrategias utilizan ellos para aprender, para por entonces, con base en eso, utilizar entonces esos estilos de enseñanza para ayudarles a ellos. Entonces, vamos a mirar, permítanme. Rosalba, ¿me haces un favor? Sí, señor, dígame. Quiero que por favor para mañana, aparte de la otra exposición que me debes, me trabajes modelos de hemisferio cerebral. Modelos de los hemisferios cerebrales. Sí, ahí tú lo estás viendo en tu celular, en tu computador, no sé. El primero, modelos de hemisferio cerebral. Listo, profe, gracias. Para mañana. Con lo que tú me debes, señorita. Luego, hablamos de modelos de los cuadrantes cerebrales de Hermann. Oh, perdón. Espera, yo retiro acá esto y ahora sí. A ver, ahora sí, miramos. Modelos de los cuadrantes cerebrales de Hermann. Eso quiero que me lo trabaje, ya les digo. Bueno, el primero, el de modelo de hemisferios cerebrales. Ya lo tiene Rosalba.
para mañana, básicamente. El siguiente, modelos de cuadrantes cerebrales de Hermann, pues, a ver, miramos, María Camila. Tu merced, por favor, me colabora con ese tema de los modelo de los cuadrantes cerebrales de Hermann. María Camila, ¿me escuchaste? Sí, señor, profe. Gracias, señorita. Luego, Angie Tatiana. Vas a trabajar, por favor, Angie, el modelo de Kolb. K-O-L-B. Modelo de Kolb. Vale, profe. Modelo de Kolb. Ese modelo me gusta mucho, es muy chévere. Luego seguimos con el modelo de programación neurolingüística. Ah, no, perdón. Modelo de Felder y Silverman. Modelo de Kelber y Silverman. Modelo de Kelber y Silverman. Este modelo de Kelber y Silverman lo va a trabajar muy amablemente Catherine Gómez. Profe, ahora sí me repite, por favor. Claro que sí. Lo cogí fuera de base. Kelber, el modelo de Kelber y Silverman. Ahora sí, el otro modelo es el modelo de programación neurolingüística. Ya les digo cuál exactamente, porque eso tiene muchos modelos. De Blander y Grinder. Ya les digo, neurolingüística de Blander y Grinder. Ese modelo quiero que lo trabaje, aquí no adivinan quién, mi amigo Cristian. Cristian, en ningún momento me respondió el hombre, ¿sí ven? María Fernanda, y ahora cuando termine le escribes a él para que tenga claro ese tema, por favor. Yo también se lo voy a escribir como para que también lo sepa. Gracias. Gracias. Vale. Y por último, el modelo de contingencia modelo de las inteligencias múltiples de Gardner. Modelo de inteligencias múltiples. No, mejor ese no. Es que eso ustedes ya lo manejan al derecho y al revés. Espérate un momentito, por favor. Miramos el otro. Un momentico, por favor.
El último sería la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom. Entonces ya le digo quién me va a colaborar con la taxonomía. Laura Bedoya, su merced, por favor. Sí, señor profe. Bueno. Laura Londoño. Laura Londoño. Señor, Bien, pueda comenzar, señorita. bueno, ¿me deja compartir, por favor? Claro, Profe, claro, gracias. con gusto. Interesante esto. Me gusta mucho este tema de beneficios, limitaciones y problemas éticos del enfoque conductual. Listo, dale Laura. Bueno, buenos días para todos. Yo les voy a hablar sobre los beneficios, las limitaciones y los problemas éticos en el enfoque conductual. Bueno, según Chu, en 1997, habló sobre los aspectos no beneficiosos que tiene la perspectiva conductual. Esta teoría asume que los principios son generalmente, los principios son generales y se aplican tanto a animales como a los humanos, entre conductas complejas y simples, y entre el aprendizaje y la motivación. Los métodos del condicionamiento operantes son relativamente fáciles de implementar. Los procedimientos funcionan bien en medios en los que ya se encuentran las contingencias de recompensa, como por ejemplo tenemos en los colegios. Los colegios, pues las recompensas para los niños son la aprobación de los cursos y los privilegios y los honores que se les pueden brindar. Las técnicas del condicionamiento operante son eficaces, ya que pues la gente se esfuerza por obtener recompensas y así evitar los castigos. Pásalo, Jessy, por favor. Bueno, aquí tenemos las limitaciones o desventajas de la teoría conductual dentro del contexto educativo y del aprendizaje. Se encontró una teoría donde se estima la función del entendimiento humano y pues ya que esta pues contempla la conducta, la cual puede ser acompañada de pensamientos y emociones. Skinner, en su teoría, él no distingue entre el aprendizaje y el desempeño. Más bien lo que hace él es analizar el aprendizaje, la motivación y el desempeño bajo el rubro de la conducta. No entendí esa parte que no distingue entre el aprendizaje y que... Skinner no distingue entre el aprendizaje y el desempeño. Lo que él hace es analizar, pues así decía la lectura. Pues. ¿Y cómo lo entiendes tú? Pero tú cómo lo entiendes, Skinner no distingue entre el aprendizaje y el desempeño. Más bien analiza el aprendizaje, la motivación y el desempeño bajo el rubro de la conducta. No me queda muy claro. ¿Cómo lo explicarías tú? Lo que tú lees, ahí ¿cómo lo entiendes, Laura? Lo que tú lees en el artículo, ¿cómo lo entiendes? Profe, pues la motivación es importante para el aprendizaje, ¿no? Eso fue lo que entiendo. Bueno, pero ¿qué? O sea, lo explicas, pero te quedas corta en la explicación, te quedas como en el camino cuando tú tomas el tema de la motivación, pero ¿por qué es importante? Para que haya, profe, lo que pasa es que para que haya un buen aprendizaje, debe haber una motivación. Pues si...
¿Sí me entiendes? No, no te haces entender. Para que exista un buen aprendizaje, esta debe estar acompañado de una motivación. Pero me lo estás afirmando, pero no me lo estás explicando. Pues eso es lo que yo entiendo. Pues es que no me lo lo estás, entiendes tú. pero no me lo estás explicando. Me estás afirmando, pero no me estás explicando lo que estás diciendo. Cuando tú dices de que Skinner no distingue entre el aprendizaje y el desempeño, ¿a qué hace referencia? Y luego tú mencionas el tema de la motivación. Entonces, ¿tú cómo integras y cómo analizas ese tema para poderlo explicar? Y más tú que estás pues en un contexto escolar ahorita, es importantísimo que lo tengas en cuenta. Profe, ¿me vuelve a repetir, por favor? Es que hay mucho ruido. Espérame un segundo. Señora. ¿Puedo seguir? Pero cuando me expliques lo que te estoy preguntando. Pero es que no entiendo qué me está preguntando. O sea, yo le estoy diciendo que lo que yo entiendo es que el aprendizaje va de la mano de la motivación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues, profe, pues para que haya un buen aprendizaje debe haber una motivación. Pero ¿y? Es que yo no entiendo lo que él está... ¿Qué le está diciendo? Laura. Argumentame lo que tú me estás diciendo, Laura. Para que haya un buen aprendizaje significativo, debe haber una motivación. No, así es como yo lo entiendo. Pues es supremamente básico lo que me estás diciendo. O sea, realmente no es una explicación clara, no es una explicación con argumentos. Me está repitiendo. Pues si hay un buen aprendizaje, eso permite pues que el niño pueda interiorizar mejor las cosas, ¿sí? y acompañada de una motivación. En el caso pues de los educadores, ¿no? De los profesores. Si yo le doy al niño una buena motivación, eso hace que él pueda interiorizar mejor lo que yo le estoy transmitiendo, el conocimiento que yo le estoy transmitiendo a él. Y entonces cuando Skinner dice que no distingue entre el aprendizaje y el desempeño, ¿a qué se refiere? Pues son iguales, ¿no? Pero, Es si lo tú, que... dices, pero si tú dices de que que no distingue. Pues la lectura lo dice así, o sea, no es que yo lo esté diciendo, la lectura lo dice. Claro. Que Skinner no distingue entre el aprendizaje y el desempeño, y yo le estoy, lo que usted dice, argumentando de cómo yo lo entiendo. Si tú lo argumentas así, estás argumentando supremamente mal, porque no estás explicando absolutamente nada. Así es como yo lo entiendo, profe. Pues tienes que poner... De pronto, si estoy en el error, me hace el favor y me corrige y pues me explica. Claro, tienes tú que estar muy en la tarea de entender, de tratar de diferenciar lo que se está planteando con respecto al aprendizaje y la motivación. Pero tú tienes que, yo le hablaba ahorita precisamente cómo nosotros cogemos esa teoría y la aterrizamos en un contexto real, en un contexto, en el caso de ustedes que están trabajando en el colegio, en un contexto en donde ustedes están trabajando con los muchachos. Entonces, toda esa teoría, cómo nosotros tenemos que analizarla y cómo la llevamos a la acción, cómo la ponemos en práctica. Y es lo que no veo que tú estés haciendo, porque me está repitiendo, y claro, muchas veces los libros o la gente que escribe los libros muchas veces se pueden equivocar. Y uno dice, no, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que escribió tal persona, tal autor, tal teórico, por esto, por esto y por esto. Pero si su merced me dice únicamente que eso es lo que dice el libro, pero no me lo argumenta,
pues entonces no estás haciendo el trabajo de una manera correcta. ¿Ves? Entonces no es solamente leer por leer, que es lo que pues, estás haciendo, sino que tú tengas la capacidad de analizar lo que tú lees, que tú generes un aprendizaje significativo y que eso que aprendes lo puedas tú aterrizar en un contexto real, en un contexto profesional y en el caso donde tú estás en un contexto educativo. ¿Ven? Catherine Gómez, ¿me haces un favor? Gracias. ¿Tú me podrías colaborar? Si hablamos nosotros de la relación del aprendizaje y la motivación y el desempeño, ¿cómo lo podríamos entender? No, o sea, no entiendo. ¿Me puedes contextualizar? Porque no entiendo. Claro, No entendí. claro, la idea es de que tratemos de entender un poco la relación entre el aprendizaje, la motivación y el desempeño. ¿Cómo integramos esos tres conceptos? Bueno, yo creo que el aprendizaje está ahí. O sea, es parte de un proceso que tiene el ser humano. Si uno se Perfecto. va de pronto, digamos, desde la teoría piagetana, uno diría, es algo que viene biológico, determinado por estructuras que te permiten aprender. Yo tomo el concepto motivacional transversal a ese aprendizaje. ¿Cómo este influye en el aprendizaje? Puede influir de manera óptima o puede influir de manera desequilibrante en los procesos de aprendizaje. Entonces la motivación terminaría siendo el hilo conductor que puede mantener el aprendizaje de una manera funcional. ¿A qué me refiero? Que muchas veces la motivación, cuando no es adecuada, cuando hay, digamos, agentes externos o internos que desequilibran, digamos, el contexto de la persona, eso influye en que la persona pueda aprender. Entonces, si yo hoy estoy en clase y de repente no estoy emocionalmente estable, me siento mal, de repente situaciones anteriores, ulteriores, han hecho que no tenga, digamos, una motivación externa por la clase, porque X, el profesor no sé, siento que no me percibe, o incluso motivaciones internas, no me gusta la materia. Entonces, mi proceso de aprendizaje va a tener que ser más agudo, o yo voy a tener que, digamos, en este caso, como la motivación externa no me funciona, yo tengo que sacar esa motivación interna porque necesito terminar el semestre de buena manera. Entonces, debo esforzar mis procesos para que el aprendizaje se dé de manera correcta. O sea, no sé si de pronto me estoy enredando, pero yo siento que la motivación es transversal al aprendizaje. Está muy ligada en cuanto uno aprende y aprende de manera funcional. Y eso en últimas termina favoreciendo o limitando lo que tiene que ver con el desempeño. Fíjate que lo que tú estás planteando tiene mucho sentido porque pues, el aprendizaje está en esas conductas de entrada que tiene el organismo, que tiene el sujeto, en donde pues, están todas las capacidades neurológicas, todos los sentidos para que se genere ese aprendizaje. Y ahí está pues, arraigado muchísimo lo que tiene que ver con qué tanta motivación interna, externa, automotivación me genero para poder generar pues, el aprendizaje y así pues, resultar con unos rendimientos académicos mucho más favorables. De esa manera, pues lógicamente, cuando se habla de que Skinner no distingue entre el aprendizaje y el refuerzo, es precisamente porque lo ve como simplemente respuesta-consecuencia, pero no ve la integralidad importante de la motivación. No considera al sujeto como un ser que siente, como un ser que se apasiona, como un ser que se asusta, que se alegra y genera pues, cierto tipo de respuestas motivacionales. Y al no tener esa motivación, pues lógicamente el desempeño o va a ser, en el caso de que tenga la motivación, pues el desempeño seguramente va a ser muy bueno. En el caso de que tenga muy baja motivación, pues el desempeño va a ser pues también un poco como negativo. ¿Entendiste, Laura? Sí, señor, muchas gracias. ¿Me las puedes explicar, por favor, Laura?
Profe, qué pena con su merced, yo me tengo que retirar ya, yo por eso le escribí a usted temprano. Ya entendí, pues la verdad, creo que fue lo mismo que yo quise dar a entender, lo que pasa es que yo soy muy puntual, pero bueno, si esa explicación yo la tomo, muchas gracias. Y profe, me tengo que retirar porque ya llegó la mamita y el niño para aplicar la prueba. Yo por eso le escribí a su merced temprano. Bueno, la decisión es de su merced, no puedo hacer absolutamente nada. Muchas gracias, profe. Bueno, muchachos, entonces, ¿quieres retirar tu presentación, Laura, por favor? Que no dices que no vas a continuar. Entonces, muchachos, hay que tener en cuenta todos estos conceptos que hemos estado planteando con respecto a los estilos de aprendizaje. Acuérdense, lo más significativo que de pronto tenemos que entender hoy es como entender un poco el contexto en donde está el docente con respecto a sus estudiantes, con respecto a su grupo, a determinar qué tanto pueden generar como buenos resultados en sus aprendizajes, a mirar un poco su contexto familiar para que se generen pues como esa posibilidad, lo que tú comentabas, Caterine, de que haya como una buena relación entre la familia, el estudiante o el hijo, y lógicamente en el contexto académico, ¿no? Muchas de las cosas que a veces se presentan en esta relación de aprendizaje y enseñanza es que a veces nos dejamos llevar por prejuicios de valor, por situaciones en donde pues como que anteponemos la ética, anteponemos más bien como los prejuicios a la ética y generamos una serie de ideas totalmente erróneas con respecto a ciertos estudiantes, con respecto a ciertas características, y no estamos pensando en cómo es su contexto familiar. O sea, no estamos analizando el contexto en donde está generando resultados positivos y negativos en los procesos de aprendizaje. Para mañana, por favor, las personas que tienen, Rosalba, vamos a comenzar contigo mañana. Bueno, por favor. Sí, señor. Ok. No olviden, por favor, la película, analícenla y trabajen el ensayo, por favor. ¿Listo? Nos veremos mañana, muchachos. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, hasta Buen luego, que día. estén bien. Chao, chao.